clínica, porque nuestra asignatura, en este caso la asignatura de cirugía bucal o cirugía dentomaxilar, como le gusta llamar, o cirugía 1 o unidad curricular dentomaxilar, tratan contenidos que son eminentemente clínicos. Entonces, yo lo que quisiera es que ustedes, en base al conocimiento de las técnicas anestésicas, puedan tener un buen desempeño en la clínica. Hay tres consideraciones, de mi punto de vista, de que son indispensables para manejarse en la clínica, de las cuales vamos a tocar las dos. El tercer paquete, que es el que está conformando la anatomía aplicada a la anestesia y a la cirugía. Pero hay dos consideraciones previas que simplemente les voy a hacer mención para que ustedes puedan repasar sus actividades y sus acciones en función de ese marco. Y esos son las normas de bioseguridad y la historia clínica. Son indispensables y atraviesan a todas las disciplinas. De la misma forma que las técnicas anestésicas. En todas las disciplinas ustedes van a necesitar manejar las 5 técnicas anestésicas que vamos a abordar hoy, que son las de uso frecuente, que son las más seguras y que son al mismo tiempo las más efectivas. Por lo tanto, la parte de anatomía aplicada a la cirugía, eso se va a ver nuevamente cuando se aborden los aspectos quirúrgicos de la disciplina. Pero yo quiero poner en relieve que estas técnicas anestésicas son de uso en la odontología general. No son las únicas, existen muchas otras, pero estas son las que tienen eficacia demostrada y el menor número de complicaciones posible. O sea que quiero que ustedes partan con esa idea. Ahora bien, antes de compartir las presentaciones, que en parte son las mismas que habíamos visto en el taller, pero es importante repasar, porque ya les digo, se notan graves falencias en los prácticos. Y de lejos se notan esas falencias. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan superarlos con conocimiento y puedan desarrollar sus prácticas con conocimiento. ¿Qué es una técnica anestésica? Una técnica anestésica, como su nombre lo indica, es una sucesión de pasos, porque cuando estamos hablando de técnica, es una sucesión de pasos reglados que se establecen en un orden para obtener un fin específico. Entonces ustedes van a hacer una técnica anestésica. Esa técnica anestésica, la segunda palabra, significa de que buscan conseguir una anestesia, igual insensibilidad de una zona, igual alteración e impedimento de la transmisión de los impulsos nerviosos y por lo tanto también se van a ver afectados los ramos motores que puedan estar incluidos en esa zona donde ustedes están haciendo la infiltración. Por lo tanto, siempre que ustedes hablen de anestesia, no me pueden decir al dentario inferior, tienen que decir el nombre completo. Entonces, ¿cómo es el nombre completo? Es técnica anestésica infiltrativa, porque ustedes van a infiltrar una sustancia, porque hay técnicas anestésicas que logran anestesiarlo al paciente, pero de otra manera. Básicamente, son dos vías para conseguir anestesia en el paciente. Una periférica, que es la que nosotros realizamos, que es infiltrativa al mismo tiempo, y hay otra que es inhalatoria. La inhalatoria es la que se llega a la insensibilización por medio del bloqueo de la conciencia del paciente. Es decir, el paciente ve afectado su sistema nervioso de modo reversible, de modo tal que, pasado el efecto anestésico, el paciente recupera la totalidad de sus funciones. En nuestro caso,
nosotros hacemos una infiltración anestésica, es decir, bloqueamos la transmisión nerviosa. Nuestro bloqueo anestésico se utiliza esencialmente en los pacientes ambulatorios, que es la característica de los pacientes que nosotros atendemos. El paciente llega por sus medios y se retira por sus medios. Profe, Sí, disculpe, no sé si está presentando no, algún power. Ah, no, bien, todavía no, todavía no. Estoy bien, pensé que haciendo no se veía. la introducción para que se entienda cuál es nuestro campo de trabajo. ¿Hasta ahora se comprendió lo que le estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, entonces fíjense ustedes, tenemos que hablar, así, al margen de características en otros países. Hay en otros países donde la odontología no se llama odontología, se llama estomatología, y hay en otros países donde nuestra profesión se hace bajo una inducción anestésica. Quiere decir que los odontólogos barra estomatólogos están preparados para hacer una anestesia inhalatoria. Y eso se ven en videos que hay que difunden por las redes. En nuestro país, la legislación no lo permite. Nosotros sí estamos habilitados para realizar infiltraciones anestésicas, no anestesia inhalatoria. Y si así fuera, existe una especialidad en medicina que se conoce como anestesiología y que los egresados de esas especialidades, es decir, los anestesiólogos, son los que están en condiciones de poder administrar anestésicos inhalatorios. Por lo tanto, lo nuestro se limita a una infiltración anestésica. Es decir, nosotros la anestesia que podemos hacer, lo hacemos por medio de la administración a través de una punción o bien por medio de la administración tópica de anestésicos. Aclarado ese punto, vamos a entrar a la clase de hoy, donde vamos a dividir en dos partes, que serían las técnicas aplicables en el maxilar superior, que son tres, y las técnicas aplicables al maxilar inferior, que son dos. Para poder entender las funciones y las características de estas técnicas anestésicas, tenemos que acordar clasificaciones. Entonces, las técnicas anestésicas, de acuerdo al trayecto del nervio donde los aborda, podemos tener tres tipos de técnicas anestésicas. Anestésicas tronculares, técnicas anestésicas de campo y las terminales. El nombre lo indica, abordamos el tronco nervioso, abordamos a mitad de trayecto de ese nervio o bien abordamos las terminaciones nerviosas de un determinado nervio. Entonces, nosotros podemos decir si hicimos una técnica troncular, hicimos una anestesia de campo, hicimos una técnica de infiltrativa terminal. Bien, ahora, esa técnica anestésica, de acuerdo a la función que cumple, puede ser clasificada básicamente en dos grandes grupos. Anestesia de base, que es aquella en la cual nosotros pretendemos y logramos en algunos casos insensibilizar el 100% de las estructuras anatómicas sobre las cuales vamos a trabajar. Y cuando le digo sobre las cuales vamos a trabajar, estoy incluyendo a toda la disciplina, porque si no, le hubiera dicho directamente sobre el diente en cuestión en el cual vamos a hacer la abulsión, y no es así. Entonces, una anestesia de base es aquella que pretende, y en algunos casos lo consigue, realizar la insensibilización de el 100% de las estructuras anatómicas. Cuando esta anestesia de base es insuficiente, debemos recurrir a una técnica anestésica de complemento. Y como el nombre lo indica, complementa a la anestesia de base porque la anestesia no cubre el 100% de los requerimientos de insensibilidad. Entonces, sí o sí debemos recurrir a una técnica complementaria. En el maxilar superior existe una técnica complementaria, que es la técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino, y en el maxilar inferior existe otra técnica, que es la técnica al nervio bucal. Para que ustedes vean
Entonces, esas técnicas, que la característica de las dos es que son infiltrativas terminales, pero actúan como anestesia de complemento. ¿Una técnica anestésica infiltrativa terminal puede funcionar como anestesia de base? Sí, que es el caso de la técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda, o paraperióstica o exoperióstica, que se hace para la extracción del incisivo central superior hasta el segundo premolar superior, obviamente acompañado de una anestesia complementaria. ¿Y se hacen anestesias tronculares? Sí, se hace una anestesia troncular, en el caso del maxilar superior, a los nervios alveolares posterior-superiores, o también conocidos como nervio dentario posterior o nervio dentario posterior superior, y una troncular también para el maxilar inferior, que es al dentario inferior y lingual. Es decir, con eso resumimos las 5 técnicas para lograr una insensibilidad de distintos sectores de acuerdo al requerimiento de insensibilidad que precisemos para el trabajo que vamos a realizar. Y esto es aplicable a todas las disciplinas, a todas las disciplinas. Existen, existen, perdón, no técnicas, sino existen prácticas que son lesivas y son iatrogénicas. No vamos a hablar de ese tema porque si ustedes se salen del marco que le estoy presentando hoy con esas 5 técnicas anestésicas, incurren en técnicas iatrogénicas, salvo que utilicen una técnica anestésica que esté descripta y que se encuentre validada científicamente. Entonces, cualquier maniobra que ustedes puedan realizar que se aleje de los puntos que fijan las 5 técnicas anestésicas, lamentablemente están cometiendo un acto iatrogénico. ¿Se entendió hasta allí? Podemos comenzar con la presentación y el repaso, porque más bien es un repaso en los cuales quiero hacer un ida y vuelta, porque este contenido teórico ya lo vieron ustedes en el taller, entonces quiero hacer un ida y vuelta para saber eh, cómo se encuentran en relación a los trabajos prácticos, no en relación al examen parcial. El examen parcial es otra instancia que se verá más adelante, donde hay elaborado un sistema de respuestas múltiples y ustedes van a responder. En este momento yo lo que voy a hacer es preguntas específicas respecto de técnicas anestésicas. Ustedes me responderán y si no lo saben yo se los explico, y voy a hacer una asociación con la posición del paciente y del operador y la posición de las manos y sujeción de las tablas para las distintas extracciones. Si les parece bien, entonces hacemos un combo donde ustedes van a extraer el contenido que va a ser para el parcial y van a extraer el otro contenido que va a ser para aplicación práctica. Porque si no logramos una aplicación práctica, esto queda solamente en palabras y no es lo que yo estoy pretendiendo. ¿Se entendió hasta allí? Sí, creo que se entendió. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes una ventana que nos va a llevar a la primera parte. ¿Pueden verlo? Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto. ¿Recuerdan los que habíamos hablado de que eran 5 técnicas anestésicas las que la van a
las que tienen que aprender a manejarlas y son las que le va a cubrir el 100% de insensibilidad que ustedes necesiten para realizar una odontología general. Que eso está dentro del perfil del graduado que pretende el plan de estudio. Entonces, las técnicas anestésicas en el maxilar superior, quedamos en claro de que eran tres técnicas anestésicas. Técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios alveolares posteriores superiores, técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda o paraperióstica o exoperióstica, y la técnica anestésica infiltrativa terminal por palatina, de las cuales la primera y la segunda ofician como anestesia de base y la tercera oficia como anestesia de complemento. En la técnica troncular a los nervios dentarios posteriores superiores, debemos tener en cuenta siempre maniobras previas. Y estas maniobras previas están en relación a la preparación del paciente, que fíjense que usted dice premedicación y medicación. Es decir, en esos casos, nosotros cómo sabemos si el paciente requiere una premedicación o una medicación, porque algunas están en relación a la sustancia anestésica y otras están en relación a las patologías que pueda tener el paciente. Indefectiblemente, para poder cumplir con ese requisito, debemos manejar la historia clínica. Yo no puedo hacer una medicación ni puedo hacer una premedicación si desconozco el terreno donde voy a sumar la acción de un fármaco. Entonces, es necesario e invalidante para aquel que no hace la historia clínica como corresponde poder continuar, porque ustedes, el hecho de infiltrar una sustancia anestésica en el tejido hace de que infiltran una sustancia extraña al organismo y una vez que está infiltrado ya no lo pueden controlar. Entonces, tienen que conocer el terreno y tienen que conocer las características del paciente para que esa infiltración no genere inconvenientes. Bien, el segundo punto es la observación e inspección, que no es otra cosa que el resultado de la evaluación en el estado actual. Y el otro punto es la palpación y fijación de los tejidos. Esta palpación y fijación de los tejidos, específicamente la fijación de los tejidos, está en relación a las técnicas anestésicas. Ustedes, ¿por qué deben observar, inspeccionar, palpar los tejidos antes de hacer los pasos de la técnica que arranca con la punción? Porque indefectiblemente tienen que saber las características del tejido donde van a infiltrar. No pueden desconocer eso. No pueden hacer una infiltración, una punción anestésica en un tejido que no reúne las condiciones de normalidad. Porque si no reúne las condiciones de normalidad, existen otras técnicas anestésicas para poder suplir esos inconvenientes. Y si las técnicas anestésicas infiltrativas no son eficaces, como sucede, voy a un caso ya extremo, como sucede con un paciente trisómico que no colabora con la actividad clínica, ese paciente, para que se le pueda practicar un tratamiento odontológico, se recurre a anestesias inhalatorias. Es decir, a ese paciente se lo atiende en un quirófano y se le administra anestesia inhalatoria. ¿Pero por qué? Porque las condiciones generales del paciente no permiten que se le infiltre una sustancia anestésica. Entonces, la infiltración local no es para todos, es para casi todos. Hay algunos pacientes que su condición general no permite que se le administre un anestésico de forma infiltrativa, porque no colaboran posteriormente o porque puede generar un desenlace que no es el óptimo. Ahora bien, yo les había explicado por qué nosotros hacemos la fijación de los tejidos. Y les di el ejemplo de un parche, de un instrumento de percusión, de un bombo, por ejemplo. Cuando está lo más tenso posible ese parche, es más fácil de atravesar el tejido con un solo impacto. Entonces,
la aguja va a atravesar rápidamente una superficie que está tensa de otra que no está tensa. Entonces, ese pasaje muy rápido hace de que la sensibilidad dolorosa se vea disminuida y al mismo tiempo permite una infiltración automática. Entonces comienza a hacer efecto el anestésico ni bien introducen todo el bisel. Vamos al punto de la palpación. En la palpación nosotros debemos constatar básicamente dos condiciones. Primero, una situación de normalidad, porque si hay anormalidad se pierden los reparos anatómicos que se establecen de norma para las técnicas anestésicas. Si ustedes hacen una palpación y no se encuentran con la cresta cigomataloidal, van a tener que revisar la situación, porque salvo que el paciente haya tenido una malformación o haya tenido un accidente, la cresta cigomataloidal debe estar o más arriba o más abajo, más atrás o más hacia adelante, pero la cresta cigomataloidal debe estar porque es una estructura anatómica normal. Entonces, deben hacer esa palpación con una doble finalidad. Primero, palpar para que la palpación a ustedes les permita registrar estructuras normales y, de no ser así, ver qué actitud se adopta. Y en segundo lugar, palpar las estructuras que están contempladas en las técnicas anestésicas para que puedan seguir los pasos como corresponde. En el caso del maxilar superior y para la técnica anestésica infiltrativa troncular a los dentarios pósteros superiores, la estructura ósea que se palpa y que se busca es la cresta cigomataloidal, porque en función de la ubicación de la cresta cigomataloidal va a ser que nosotros vamos a establecer la dirección de la aguja y demás, y la profundidad. Es decir, es un elemento importante porque si no hacemos la ubicación del mismo, podemos llevarlo puesto con la aguja y nuestra aguja no va a avanzar porque va a hacer tope en la cresta cigomataloidal. Entonces, para eso debemos hacer maniobras de palpación. Y acá viene el primer planteo, la primera pregunta. Ustedes tienen dos dentarios pósteros superiores o dos alveolares posteriores superiores. En el supuesto de que ustedes sean diestros, quiere decir que manejen, su mano más hábil sea la mano derecha. La palpación la tienen que hacer siempre con la mano opuesta, con la mano izquierda. ¿Con qué dedo palpan la cresta cigomataloidal en el lado derecho del paciente? Pregunta. Índice. Con el índice. Con el dedo índice. Bien. Segundo, la cara palmar del dedo índice, ¿hacia dónde se dirige? Hacia las tablas. Hacia las tablas, hacia la tabla. Es decir, usted la cara palmar del dedo índice lo van a colocar sobre la tabla vestibular y parte de las coronas. ¿De qué dientes? Le estoy Premolares, profe. preguntando algo que ustedes están El viendo primero, el segundo y tercer molar, en todo caso, profe. Depende del diente a que la viene. altura de los premolares, a la altura de los premolares. Porque a la altura de los premolares, si yo voy con el dedo para arriba, no tengo la cresta cigomataloidal. Yo estoy buscando posicionar el dedo para ir hacia la cresta cigomataloidal. Entonces, en esa posición, el dedo va a comenzar a dirigirse hacia atrás, ¿sí? Cada vez más atrás. Cuando llego a la cresta cigomataloidal, ¿qué debo hacer? Fijar el tejido. ¿Cómo? La fijación. No, antes, ¿qué debo hacer? A ver, ustedes tienen la cara, Giro el dedo. Y fijo. la cara palmar del dedo índice. Girar la Fíjense, mano. esa es la Darle. cara palmar del dedo índice. Cuando en esa posición, yendo para atrás, llego a la cresta cigomataloidal y la punta de mi dedo índice supera la cresta cigomataloidal,
¿Qué debo hacer? Giro la mano. Girar la mano para ubicar de qué modo el índice. Hacia vestibular. No, dame más datos más precisos. Profe, ¿puede ser que la cara palmar quede hacia el carrillo? Correcto. Por lo tanto, la cara que va a quedar en contacto con las tablas es la cara dorsal del índice. Entonces, superamos la cresta y se gira la mano para colocar la cara palmar del dedo índice hacia el carrillo. Y allí finaliza la palpación. ¿Se entendió? Entonces, la palpación va a finalizar cuando el dedo supera la cresta y ubican la cara del dedo índice hacia el carrillo. Entonces vamos a la otra imagen. Acá el dedo ya está girado. Entonces, allí finaliza la palpación. ¿Qué debo hacer luego de la palpación? ¿Qué continúa la fijación? A la palpación, perdón. Ahora sí la fijación. Ahora sí la fijación. ¿Para qué hago la fijación? Para mantener inmóvil el tejido blando y permitir que la aguja en un solo golpe pueda acceder hacia el interior de los tejidos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces, esa palpación va a generar posteriormente, y en la maniobra de fijación, tenemos que inmovilizar los tejidos. A eso se refiere fijación de los tejidos. Debemos inmovilizar los tejidos para que podamos realizar los 5 pasos de la técnica. Esa fijación de los tejidos, y fíjense ustedes en la imagen, esa fijación de los tejidos lo que me permite es acceder al sitio donde voy a hacer la punción. Entonces, debo ver en el tejido el sitio donde voy a hacer la punción, que en el caso de esta imagen, justo donde está la flecha del cursor, ¿lo ven? Va a ser el sitio de punción. ¿Estamos? Y allí pasamos a la palpación en el lado opuesto. ¿Cómo hacemos la palpación en el lado izquierdo del paciente? ¿Cuál es el dedo que vamos a utilizar? El pulgar. El pulgar de la mano izquierda. Aclaremos que si hay algún zurdo, la explicación que estamos dando debe ser exactamente al revés. Entonces, me aguarda un momentito, por favor. Entonces, la palpación en el lado izquierdo del paciente, quedamos en que lo vamos a hacer con el dedo pulgar. ¿Perdón? Bueno, continuamos. Entonces, la palpación en el lado izquierdo del paciente lo hacemos con el dedo pulgar. Para ello, vamos a ubicar el dedo pulgar de modo tal que la cara palmar del dedo pulgar vaya dirigido hacia dónde. ¿Me están escuchando? Hacia la tabla ¿Hacia vestibular. dónde? Hacia la cara vestibular. Cuando llegan a la cresta cigomatololar, ¿qué hacen? Gira el dedo. Mano. Se gira la mano de modo tal que la cara palmar del dedo índice vaya dirigida al carrillo. Y allí se tracciona para hacer la misma maniobra de fijación y generar un espacio donde se pueda hacer la punción. Esto es necesario hacerlo. Por eso es que aquella persona que, salvo cuando ustedes hagan una infiltración por palatino, donde sí pueden usar un espejo para producir una insensibilidad por compresión,
o bien utilizar el espejo para hacer una iluminación reflectiva en el lugar, aquella persona que utiliza un espejo para hacer anestesia está haciendo mal la técnica. Porque con el espejo, a lo sumo yo lo que puedo hacer es separar. En cambio, con el dedo, estoy palpando, estoy fijando y separando. No se puede reemplazar la función del dedo con un instrumento. ¿Estamos? Entonces, siempre se hace con la mano menos hábil esa maniobra. Hemos fijado el tejido y esto ahora continúa con los pasos de la técnica. Los pasos de la técnica son siempre 5, porque hablamos, si es una técnica anestésica, infiltrativa, troncular, terminal o de campo, lo que fuera, el hecho de decir técnica, estamos hablando que es una sucesión de pasos. El primer paso habla del bisel hacia hueso. ¿Por qué bisel hacia hueso? Porque si no coloco el bisel hacia el hueso, existe la posibilidad que la punta de la aguja lleve por delante parte del periósteo, desgarre el periósteo y se melle la aguja. Entonces, esa aguja, cuando se retira, la parte mellada va a producir un desgarro lineal hasta la extracción completa de la aguja. Y eso se traduce en el postoperatorio como un dolor postoperatorio. Y el paciente siente, y nos dice, siente como que si tuviera una aguja en el tejido. Y eso es como consecuencia de no haber prestado atención y haber colocado el bisel hacia el hueso. Si nosotros colocamos el bisel hacia el hueso, entonces vamos a reducir las probabilidades de que se pueda mellar la aguja, porque entonces el bisel es lo que va a ir desplazándose sobre el periósteo, o bien se va a desplazar sobre la superficie ósea, de acuerdo al tipo de infiltración anestésica que querramos realizar. Entonces, el primer punto, que es bisel hacia hueso, es una característica que se aplican a todas las técnicas anestésicas. El segundo punto, punto de punción, dirección de la aguja, profundidad de la aguja y sitio de depósito, es decir, el segundo, tercero, cuarto y quinto, difieren de acuerdo al tipo de anestesia que yo esté realizando o al tipo de nervio que busco bloquear. Entonces, lo que siempre se da en todos los casos es el bisel hacia el hueso y con las mismas consideraciones para todos los casos. Entonces, desde el punto 2, punto de punción, el 3 dirección, 4 profundidad y el 5 que es el sitio de depósito, eso es, se adecúa al tipo de técnica anestésica que vamos a realizar. En el caso de las técnicas anestésicas infiltrativas troncular alimentarios posteriores y superiores, en este caso hay algunos autores que mencionan la necesidad de contactar con el hueso, pero eso aumenta las probabilidades de mellar la aguja. Por lo tanto, si ustedes se guían por los pasos de la técnica, nosotros tratamos de obviar ese procedimiento para evitar que la aguja se melle y, consecuentemente, pueda lesionar a los tejidos. Entonces, este es el resumen del porqué del bisel hacia hueso para evitar la lesión del periósteo, para favorecer el deslizamiento de la aguja y para evitar mellar la aguja. ¿Cómo vamos a establecer el punto de punción para la técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios dentarios posteriores y superiores o alveolares posteriores y superiores, como le guste? Primero, la primera pregunta, ¿cómo ustedes establecen o determinan la ubicación de un punto en el espacio? Un punto en el espacio resulta de la reunión de dos parámetros. Entonces, en el caso de esta técnica, nosotros vamos a usar dos parámetros. Y esos dos parámetros guardan relación con la raíz distal o distovestibular, si así le gusta, del primer molar superior. Fíjense que el primer molar es el molar que guarda relación con la cresta cigomatololar. Es el diente que se encuentra inmediatamente por debajo. Entonces, si tomo como referencia la raíz distovestibular o distal del primer molar, estoy haciendo ya un reparo que va más hacia atrás de la cresta cigomatololar. Porque yo debo
tratar de salvar la cresta para poder infiltrar en el sitio correcto. Entonces, son dos líneas. Una línea vertical que va a ser paralela al eje mayor de la raíz distal, a la raíz distal del primer molar superior. Y fíjense ustedes que no digo en la raíz distal, digo una línea que es paralela. Yo puedo tener una línea paralela a otra, a 1 centímetro de distancia, a 5 milímetros de distancia, a 2 kilómetros de distancia, y las dos líneas son paralelas. Entonces, cuando digo una línea paralela o una vertical paralela al eje mayor de la raíz, no estoy diciendo de que está en la raíz, estoy diciendo que es paralela, porque ese es el motivo de confusión de ustedes. Una cosa es tomar como referencia una estructura anatómica y trasladarla, y otra cosa es hacer la infiltración en la estructura anatómica que se describe. Son dos cosas distintas. Acá estoy tomando como referencia. ¿Estamos? Tomando como referencia. Entonces, el eje vertical de la raíz distovestibular o distal del primer molar superior es la que voy a tomar como referencia, y a esa voy a trazar una paralela. Esa línea paralela, que es una línea vertical, va a cruzar con otra horizontal que está ubicada equidistante del ápice al cuello de esa raíz vestibular del primer molar. Ahora, ese entrecruzamiento no es sobre la pieza dentaria, es en relación a la pieza dentaria. Entonces, ese punto imaginario que ustedes van a trazar en base a la construcción mental que van a hacer en ese momento, esta es la línea vertical que es paralela al eje mayor y esta es la horizontal que cruza la anterior, la van a trasladar a 5 milímetros por fuera de la tabla. Entonces, si vamos a las imágenes anteriores, aquí estaría ubicado, en base a esta cúspide distal del primer molar, hacia arriba estaría la raíz distal. Pero para hacer la punción, yo tengo que trasladarme 5 milímetros por fuera de la tabla externa. Quiere decir que la punción la tengo que hacer aquí aproximadamente, para que de esa forma yo pueda salvar la curvatura que hace la tuberosidad hacia atrás. Porque si hago inmediatamente sobre la raíz, voy a terminar haciendo una lesión, generando una lesión sobre el periósteo, desgarrando el periósteo o mellando la aguja, etcétera, etcétera, con todos los casos, las situaciones que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando ustedes le preguntan dónde se ubica el punto de punción para la técnica anestésica infiltrativa troncular a los nervios dentarios posteriores y superiores, ustedes dicen de que es un punto ubicado en una línea vertical paralela al eje del segundo molar, que a su vez se cruza con una línea horizontal que es equidistante a la longitud de la raíz en sentido cérvico-apical, o la parte media de la raíz distal del segundo molar, y este punto se lo traslada a 5 milímetros por fuera de la tabla. Esa es la descripción. Fíjense ustedes, en este escrito, que dice una línea vertical paralela al eje mayor de la raíz distal del primer molar superior, y una línea horizontal que pasa perpendicular a la anterior en la parte media de la raíz a 5 milímetros por fuera de la tabla externa. Allí no hay ni una palabra de más ni una palabra de menos. Es esa la descripción del punto de punción. Porque lo que sigue después es la finalidad de por qué se realiza en ese punto. ¿Estamos? Ustedes dicen para salvar la cresta cigomedular y la tuberosidad, y en el fondo del vestíbulo Fornic, es para eso se realiza ese procedimiento. Entonces, si le preguntan dónde se ubica el punto de punción para la técnica a los dentarios posteriores superiores o alveolares posteriores superiores, ustedes dicen
en la reunión o el entrecruzamiento de una línea vertical paralela al eje mayor de la raíz distal. Es decir, ahí estoy tomando como referencia otra estructura y la coloco en paralelo del primer molar superior, y una línea horizontal que pasa perpendicular a la anterior en la parte media de la raíz, y toda esa estructura a 5 milímetros por fuera de la tabla externa. ¿Se entendió? O sea, ustedes no hacen sobre la tabla, hacen a 5 milímetros por fuera de la tabla, trasladan ese punto imaginario que, ya les digo, es una construcción mental lo que ustedes hacen en ese momento en base a la teoría, y ahí es donde trasladan 5 milímetros por fuera. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Bueno, Sí. ¿por qué insisto con esto? Porque hubo gente que me preguntó cómo dice de que sobre la raíz distal, y yo le digo, ¿en qué parte decime donde dice por sobre la raíz? En ningún punto dice, o sea, está descrito de modo tal que se entienda que ustedes ubican un punto y lo trasladan a 5 milímetros por fuera de la tabla. Es esa la traducción al español, ¿sí? O sea que tienen que enunciar la respuesta, si es que esta es una de las preguntas, hasta donde dice externa, para salvar la cresta sigmoidal, es el fundamento de por qué se hace. Bien, entonces fíjense que acá en esta imagen ya estamos con la punción. Fíjense que hacemos a 5 milímetros por fuera de la tabla y en relación al, a lo que acá nosotros alcanzamos a ver que es la cúspide distal, distovestibular, que es la que guarda relación con la raíz distovestibular. El tercer paso es, desde ese punto de punción, tenemos que llegar al sitio de depósito. Y para llegar a un sitio de depósito, yo tengo que usar siempre 3 valores. No existe otra posibilidad. Porque tengo que direccionar en el espacio. Ustedes, la estructura sobre la cual trabajan no es bidimensional, es tridimensional. Entonces ustedes tienen que valerse siempre de 3 datos para poder dirigir una aguja. O mencionan en milímetros, o mencionan en grados, o mencionan combinando direcciones. Si yo les digo de adelante hacia atrás, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, no queda otra posibilidad que sea en 45 grados en los 3 planos del espacio. Porque si estoy yendo hacia atrás, hacia adentro y hacia arriba, la única forma en que yo pueda combinar esas 3 direcciones es que lo diga en 45 grados respecto a los 3 planos del espacio. ¿Y cuáles son los 3 planos del espacio? El plano frontal, el plano sagital y un plano horizontal. Es decir, todo esto ustedes lo ubican en una tridimensión, que sería el ancho, el alto y la profundidad. ¿Se entendió hasta allí? Entonces, dirección de la aguja, 45 grados en los 3 planos del espacio, o, dicho de otra forma, hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Esa es la explicación de la dirección de la aguja. Acá estamos viendo cómo prosigue la técnica. Y vamos al cuarto paso, que es la profundidad de la aguja. ¿Cuánto es la cantidad máxima que ustedes deben infiltrar para hacer una técnica anestésica infiltrativa troncular? Pregunta. Hola. 2,5. 2,5 como máximo. Puede de 2 centímetros como mínimo a 2,5 centímetros como máximo. Esos valores están tomados en base a un valor promedio de las características anatómicas de todas, digamos, de una valoración antropométrica que se hizo. Ustedes vieron en anatomía los valores antropométricos del leptoprosopo, europrosopo y mesoprosopo. ¿Vieron eso o no? Sí, profe.
Perfecto. Entonces quiere decir de que hay valores promedio. Entonces el valor promedio está entre 2 y 2,5. Hay algunos casos donde a los 2 centímetros, o un poquito menos de los 2 centímetros, ya es suficiente. En otros casos que tengo que pasarme de los 2,5. Pero yo me tengo que manejar entre estos valores, entre 2 y 2,5. Si ustedes introducen 2,5 de aguja en una aguja larga, y ahí viene la otra consideración, ustedes deben usar siempre agujas largas, ¿sí? ¿Qué propiedad le confiere utilizar una aguja larga? Más seguridad por si se quiebra la aguja. Correcto, correcto. Entonces, esa es la idea. Si la aguja se fractura, va a quedar un margen de aguja fuera de los tejidos, lo cual yo lo puedo tomar y retirar. Pregunta, ¿cuál es el punto más frágil de una aguja que tiene un intermediario de plástico? Donde se une con el capuchón. Donde se une con el intermediario, no con el capuchón. Intermediario es una cosa, capuchón es otra. ¿Y por qué en esa zona donde se une el intermediario es la zona más frágil, por decirlo así, de la aguja? Por la palanca que se realiza. No, porque para poder colocar el intermediario, fíjense que es plástico, ¿sí? Que es termoplástico. Quiere decir que si yo le aplico calor, se va a derretir. Entonces, para poder colocar ese intermediario, el fabricante manipula ese material estando en un estado plástico. Y para que esté plástico, tiene que estar con una temperatura elevada. Esa temperatura elevada, al entrar en contacto con la aguja, en muchos casos destempla el acero que forma parte de la aguja. Y una zona de metal destemplado es más frágil que el resto de la aguja. Por eso es que tenemos que tratar de tener controlado el intermediario y un fragmento de aguja que quede por fuera del tejido. ¿Me explico o no? Ustedes no pueden infiltrar, no pueden introducir la aguja hasta el intermediario, porque están perdiendo ese control. Ustedes deben controlar la cantidad de aguja que está fuera del tejido mientras que están realizando la infiltración. Por eso es que nosotros les aconsejamos el uso de agujas largas. O sea, no hay excusas para no usar agujas largas. ¿Se entendió hasta allí? Perfecto. Bueno, continuamos. Y vamos a llegar al quinto paso, que es el sitio de depósito. Y el sitio de depósito va a estar en la vecindad de los orificios de entrada a los conductos dentarios en la tuberosidad. Pregunta, ¿qué cantidad de sustancia anestésica se infiltra siempre que voy a hacer una técnica troncular? Todo el estuvo. Hola, Todo el anestubo es una respuesta, 1,8 centímetros cúbicos es otra respuesta, 1,8 mililitros es otra respuesta. ¿Sí? Traducido al español, todo el anestubo completo. Entonces, siempre que hagamos una técnica infiltrativa troncular, se hace una infiltración de todo el anestubo. Y fíjense, esta es la visión de cómo ustedes deben ver su intermediario y la aguja que emerge del tejido. Si se romperá acá con mayores probabilidades y no va a quedar este margen de aguja para poder traccionar. Bien, le hago una pregunta al margen. ¿A qué hora tienen actividades teóricas luego de esta tarea? Sí, profe, tenemos taller de perio. ¿A qué hora? A las 7 hasta las 9. Correcto, correcto. No, es para saber para terminar -5 como máximo. Bien, ¿qué zonas topográficas vamos a insensibilizar con esta técnica? Cuando ustedes finalizan la realización de esta técnica, tienen que valerse del procedimiento del interrogatorio, la observación de signos y síntomas y la la corroboración instrumental.
Entonces, ustedes, sabiendo anatomía, deben llegar a la conclusión de que voy a anestesiar pulpa, periodonto, canastilla óseas, ¿de qué diente? Del tercero y del segundo en un 100%, y en las raíces distovestibular y palatina del primero en un 100%, y la raíz mesiovestibular en un 80% aproximadamente. Eso sucede porque en algunos casos, es decir, en el 20% de los pacientes, se da la presencia de un dentario medio, que es el responsable de proveer la sensibilidad a la raíz mesiovestibular del primer molar y a la raíz de los dos premolares. También en otros casos, ante la ausencia de este nervio que es inconstante, se reúnen el dentario posterior y el dentario anterior y conforman un plexo que se conoce con el nombre, y eso lo van a encontrar en el libro de April y Figún, que se conoce con el nombre de plexo alveolar, plexo supraalveolar o plexo de Poirier. Ese es el nombre. Es una estructura de anastomosis de nervios que se distribuye por sobre todos los ápices de las piezas dentarias del maxilar superior, preferentemente entre la, entre la mucosa del seno maxilar y el hueso que se encuentra por sobre los ápices de premolares y molares, de acuerdo al tamaño del seno maxilar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber de que estamos en presencia de un paciente que tiene un dentario medio? Y vamos a tener que corroborar la sensibilidad. Si existe sensibilidad en ese 20% de los casos, vamos a tener que realizar una anestesia complementaria, que algunos la llaman adicional. Yo, en mi caso particular, la llamo adicional porque escapa de la norma. La norma es la de base y complemento, y una adicional es que se da en el 20% de los casos. Entonces, es una adición anestésica la que tengo que realizar. Y esa técnica es similar a una técnica anestésica infiltrativa terminal, con la diferencia que la cantidad de anestésico que voy a utilizar es solo medio tubo. Entonces, vamos a hablar de cantidad de anestésico. Para una técnica infiltrativa troncular es un tubo completo. Para una anestesia adicional, en este caso en el 20% de los casos de pacientes que tengan dentario medio, la cantidad de anestésico es medio tubo. Y para la anestesia complementaria, siempre para la complementaria en el maxilar superior o complementaria en el maxilar inferior, la cantidad de anestésico es un cuarto de tubo. ¿Quedó claro eso? Entonces, quiere decir de que ustedes, como máximo, haciendo los pasos de la técnica como corresponde, usando un anestésico que no esté vencido, como máximo, para extraer una pieza dentaria, deben usar un tubo y 3/4. Que el tubo y 3/4 es para el caso del primer molar superior, donde existe un dentario medio. Hacer más de 2 tubos de anestesia, ya tenemos que revisar en qué estamos fallando, porque o hay una variación anatómica, o hay un error en la técnica, o bien la sustancia anestésica que estamos utilizando no reúne las condiciones y puede estar, por ejemplo, vencida. ¿Está? Entonces, fíjense la cantidad de anestesia. En el caso de la extracción de otras piezas dentarias, ya vamos a ver luego la cantidad de anestésico que se utiliza. Bueno, seguimos. La técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda, esta también sigue 5 pasos, visceral hacia hueso, y el punto de punción es lo que, desde el punto de punción en adelante, es lo que difiere. En esta técnica vamos a tomar como referencia el diente en cuestión. Si el diente que vamos a extraer es un canino, tomamos como parámetro el canino, o el segundo premolar, o el incisivo lateral. Tomamos como referencia la raíz del diente que vamos a avulsionar. Entonces allí vamos a tener en cuenta también, para determinar un punto, el entrecruzamiento de 2 líneas. Vamos a tener en cuenta una línea vertical que va a seguir el eje del diente, es decir, va a ser paralela también al diente, y una línea horizontal que va a cortar a esta anterior
equidistante de la distancia entre el ápice y el cuello dentario. En ese punto que coincide sobre la vertiente mucosa, se va a hacer la punción, teniendo en cuenta siempre el bisel hacia hueso, y allí se va a seguir dos direcciones. Una primera dirección en 45 grados, que es esta, ¿sí? Te toman el eje de la aguja y el eje del diente, me da 45 grados. Entonces, una primera dirección en 45 grados, hasta que consigo colocar el bisel de la aguja inmediatamente por fuera del periósteo, y luego se paraleliza, es decir, se voltea 90 grados, y paralelizo colocando la aguja paralela a la tabla, porque de allí tengo que llevar hacia arriba, hacia atrás y hacia adentro. Allí ya está, se está paralelizando la aguja, ¿sí? Y allí está completamente paralelizado. Y vamos haciendo la profundización para llegar al sitio de depósito. La profundidad de la aguja va a ser de 1 a 2 centímetros. Si ustedes toman como referencia la parte media de la raíz en sentido cérvico-apical, difícilmente una raíz tenga más de 1 centímetro desde la parte media hasta la parte apical. Exagerando 1,5 centímetros, quiere decir que toda la raíz tiene 3 centímetros de largo. Existen, se dan el caso de los caninos, piezas muy voluminosas, pero generalmente la mayoría está por debajo de ese valor. Pero nosotros cuando hacemos la profundización de la aguja no buscamos llegar al ápice, nosotros buscamos un sitio de depósito que se va a encontrar a 5 milímetros por arriba y 5 milímetros por detrás del ápice. Entonces sí, vamos a tener que profundizar de 1 a 2 centímetros. ¿Se entendió hasta allí? Y el sitio de depósito, que lo que ya le había dicho, que es a 5 milímetros por arriba y por detrás del ápice, se hace por una condición anatómica presente. Todas las inervaciones vienen desde arriba hacia adelante o desde abajo hacia adelante. Forman una curvatura. Y esa disposición anatómica no es otra cosa que el producto del desarrollo de los maxilares. Como el maxilar no puede desarrollarse hacia arriba porque está a la base del cráneo, entonces desarrolla hacia abajo y hacia adelante. Por ende, los nervios que se formaron mucho antes de que ese desarrollo se complete, estaban por arriba y por debajo de las estructuras anatómicas. Al crecer hacia abajo y hacia adelante, no queda otra que los nervios se ubican por arriba y detrás o por debajo y detrás. Por lo tanto, la dirección, nosotros tenemos que buscar siempre abordar al nervio antes de que se aproxime al ápice, por donde penetra en el diente. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Bueno, perfecto. Seguimos. ¿Qué zona topográfica vamos a anestesiar? Nosotros tenemos que tener 2 centímetros en todos los sentidos del espacio. Quiere decir que si tomamos 2 centímetros hacia afuera, más 2 centímetros hacia adentro, ahí tenemos 4 centímetros. 2 centímetros hacia atrás, 2 centímetros hacia adelante, 4 por 4. Más 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por debajo, tenemos 4 centímetros al cubo, que es el valor de un cubo donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? Y en ese cubo vamos a tener que ubicar a los huesos, a las arterias y a los nervios en relación a nuestra técnica anestésica, para poder evaluar si realizamos correctamente la técnica. La técnica anestésica infiltrativa terminal por palatino, que es la que se realiza cuando, y en este caso la técnica de base no cubre el 100% de insensibilidad, entonces tenemos que hacer una técnica adicional. Perdón, una técnica complementaria, complementa a la anterior.
¿Dónde realizamos esa técnica? Esa técnica la vamos a realizar por palatino, como dice el nombre, pero a su vez no en cualquier parte de palatino. Tenemos que hacer en la zona donde exista mayor cantidad de laxo. ¿Dónde existe mayor cantidad de laxo? Exactamente en la parte media equidistante entre el rafe medio y los rodetes gingivales. Entonces, decimos que es en la parte media, pero también podemos dividir en tres sectores: el sector que comprende la gingiva, el sector que comprende el rafe medio y un sector intermedio. ¿Dónde realizamos la punción anestésica? Ese sector intermedio se llama zona 2. Entonces, en la zona 2, que es la zona con mayor cantidad de laxo. ¿Por qué necesitamos que tenga mayor cantidad de laxo? Por la razón de que cuanto más laxo contiene el tejido, mayor cantidad de sustancia anestésica puede albergar. Cuanto menos laxo tiene el tejido, me refiero laxo, tejido conectivo laxo, cuanto menos tejido conectivo laxo tiene el tejido, la infiltración va a ser muy dificultosa, va a ser muy dolorosa, va a generar dolor postoperatorio y en algunos casos genera necrosis en el sector donde se infiltra. Entonces, ¿dónde se hace la punción anestésica? Para hacer un complemento, se hace siempre en la zona 2 o equidistante de los cuellos dentarios del rafe medio. ¿Hasta ahí estamos? Entonces vamos. Punto de punción en la parte media de la mucosa palatina, equidistante del rafe medio y los rodetes gingivales en sentido transverso y a nivel de la raíz del diente en la cual vamos a anestesiar, en el sentido antero-posterior. La dirección de la aguja se va a dirigir del lado opuesto. Siempre tienen que tratar de ubicar lo más perpendicularmente posible a la superficie del paladar duro. Siempre. Porque de esa forma van a llegar al sitio de depósito en un menor trayecto. La profundidad no da para hacer más de 5 milímetros y el sitio de depósito va a ser en la vecindad del periósteo, es decir, por fuera, porque esta es una técnica supraperióstica. Aquí tienen los pasos de la técnica. Fíjense que estamos en el sector 2. Y este es el resumen de qué técnicas anestésicas ustedes van a realizar para, en el caso del maxilar superior. Ahora bien, antes de entrar a este resumen, vamos a aclarar cuáles son las técnicas que se realizan normalmente. Hacemos una técnica anestésica infiltrativa troncular o hacemos una técnica anestésica infiltrativa terminal, ambas de base, más una técnica anestésica infiltrativa complementaria por palatina. ¿Pueden haber modificaciones? Sí, pueden haber modificaciones. En el caso de la existencia del dentario medio. Eso se da específicamente en el caso del primer molar. Fíjense que está mencionado acá una técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda. ¿Para qué nervios? Para los nervios dentario medio que van a dar sensibilidad a la raíz mesiovestibular. En este caso se mencionan tres técnicas: la anestesia de base troncular, una anestesia de base adicional, que es una infiltrativa terminal, y una anestesia complementaria por palatina. En todos los otros casos, desde el incisivo central al segundo premolar, se hace como anestesia de base una técnica anestésica infiltrativa terminal submucosa profunda o supraperióstica y un complemento de técnica anestésica infiltrativa terminal por palatina. Y en el caso del segundo molar y tercer molar, se hace exclusivamente dos técnicas: una técnica anestésica infiltrativa troncular como anestesia de base y una técnica anestésica infiltrativa terminal por palatina. ¿Hasta ahí estamos? Quiere decir que el único diente que puede tener una tercera técnica por consecuencia de una variabilidad en la presentación clínica pueden ser los primeros molares. ¿Está? Luego, en otra oportunidad, hablaremos de otro tipo de anestesia que se dan en la clínica y que es el resultado del entrecruzamiento
de estructuras nerviosas. Eso ya lo vamos a ver después, que eso está dentro del capítulo de las técnicas anestésicas adicionales. Bien, hasta acá llegamos con lo del maxilar superior. Y ahora voy a compartir lo relacionado al maxilar inferior. A ver si me aguardo un momentito. Bien, entonces vamos a compartir esto. ¿Pueden ver? Todavía no. Ay, sí. Ahí está, dice presentación PowerPoint, corchete 2, anestesia maxilar inferior 2025. ¿Así lo ven? Sí, profe. Bien. En el caso... me estaba olvidando un punto. Que es posición del operador. ¿Cuál es la posición que adopta el operador para realizar las técnicas anestésicas en el maxilar superior? ¿Cómo se ubica en relación al paciente? ¿Alguien me puede responder? O si no, les digo yo. Del lado, para el lado izquierdo del paciente estamos detrás. No, Y estamos hablando del maxilar superior, perdón. Todavía no entramos en el maxilar inferior. Para hacer técnicas anestésicas, para hacer anestesia en el maxilar superior, ¿dónde se ¿Y a ubica la el derecha, operador? profe? ¿Cómo? Por delante y a la derecha del paciente, profe. Correcto. Se coloca enfrente y a la derecha. Enfrente y a la derecha. ¿A qué altura colocan el maxilar? Sobre el cual van a hacer la anestesia. Profe, altura del hombro. A la altura del hombro del operador. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué angulación debe tener el respaldo con el asiento? 135. 135 grados. ¿Hasta ahí se entendió? Quiere decir que ninguna técnica anestésica en el maxilar superior se hace en otra posición que no sea la que mencionamos. Entonces, el paciente, para hacer anestesia en el maxilar superior, siempre se ubica por delante, a la derecha, mirando en sentido opuesto. Que eso faltó decir, mirando en sentido opuesto al paciente. ¿Estamos? Bien. En el caso del maxilar inferior, se tienen en cuenta las mismas consideraciones de orden general: premedicación, antisepsia del campo operatorio, anestesia tópica. Y acá viene una pregunta. ¿Cuántas antisepsias hacen ustedes? Quiero que me digan un número primero. 3. 3 antisepsias. 3 antisepsias. ¿Cuál es la primera? el buche, Correcto, el buche. ¿Cuál es la segunda antisepsia? La extraoral. la- Correcto, la extraoral, que lo hacen con una gasa, tomado con los dedos, ¿sí? No con pinza, tomado con los dedos, y frotan un territorio que ya les expliqué en su oportunidad cuáles son los límites. Esa es la segunda antisepsia. Y la tercera, en la zona de anestesiar, a donde va el sitio de punción, el sitio de punción y qué más. el campo, como dice ahí. El Entonces, campo. es anestesia, perdón, es antisepsia del sitio de punción y de la zona a intervenir. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer la extracción de un primer molar superior, van a tener que hacer la antisepsia de la parte de palatino, porque tienen que hacer una anestesia de complemento, tienen que hacer la antisepsia del sitio de punción para la troncular, y tienen que hacer una antisepsia del sector
donde va a estar incluido su periostotomía, su sindesmotomía y su periostotomía, con un margen. Porque en ese sector, donde ustedes van a acceder instrumentalmente, tiene que estar con la menor cantidad de gérmenes posible. ¿Se entendió a qué se refiere punto de punción y zona a intervenir? Sí, pero ¿Sí? Bueno, dato al margen. Vamos a suponer que la pieza dentaria que ustedes van a extraer tiene cálculos, tiene tártaro. Como mínimo, para realizar una antisepsia de la zona a intervenir, en esos casos se hace una doble pincelada en la zona a intervenir con antiséptico. Porque se tiene que hacer una pincelada, luego el detartraje del diente, que ustedes van a hacer la extracción, y los dos vecinos, y luego de que hacen ese detartraje, vuelven a hacer una nueva pincelada. ¿Se entendió? Entonces quiere decir que cuando el diente contiene tártaro y los dientes vecinos también contienen tártaro, se tiene que hacer un detartraje previo, porque el tártaro está considerado como un elemento infectante y ustedes van a dejar una brecha abierta para que, en donde se puede instalar gérmenes. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Entendieron? sí, sí. Bien. Entonces, pasamos al caso del maxilar inferior, vemos que vamos a considerar reparos duros anatómicos, de los cuales acá vamos a tener en cuenta que los primeros tres nosotros vamos a palpar con nuestra técnica, con nuestra maniobra de palpación, la línea obliqua externa, el borde anterior del rama montante y la depresión coronoidea. La cresta del temporal la vamos a palpar, sí, pero como último elemento a palpar, ¿sí? Todas estas estructuras, perdón, las cuatro, me confundí acá, las cuatro son las que se deben palpar. Y existen otras que no se palpan, pero que sí tenemos que tener en cuenta porque podemos acceder a esos sitios con la punta de nuestra aguja, que son la escotadura simoidea, el surco del cuello del cóndilo y la espina de Spica. ¿Qué reparos anatómicos blandos vamos a tener en el caso del maxilar inferior? Que tenemos que diferenciar el borde anterior del músculo macetero, porque podemos confundirnos y pensar de que es el borde anterior de la rama montante, y le vamos a pedir al paciente que abra y cierre la boca con una excursión muy pequeña que nos permite diferenciar, porque el borde anterior del músculo macetero está muy por delante del borde anterior del hueso, ¿sí? Entonces, si nosotros nos confundimos y tomamos el borde anterior del macetero como el borde anterior de la rama montante, vamos a hacer una punción donde nos va a llevar a introducirnos en la masa del músculo macetero, con los inconvenientes posteriores que suceden a ello. Luego tenemos que tener en cuenta la almohadilla del carrillo, que no es otra cosa que la proyección posterior de la bola adiposa de Bichat, y que esta almohadilla del carrillo está en relación al volumen corporal del sujeto. Si es una persona delgada, esa almohadilla del carrillo va a ser poco prominente, porque la almohadilla del carrillo no es otra cosa que un acúmulo graso, y ese acúmulo graso se encuentra supeditado al metabolismo del paciente. Si el paciente tiene un metabolismo tal que lo lleva a tener una contextura obesa, también la bola adiposa de Bichat, que no es otra cosa que tejido adiposo, va a estar supeditado al mismo procedimiento metabólico, por lo tanto va a ser abundante. Y el otro elemento que es la plica pteriomaxilar o pteriomandibular, que es un reparo que debemos tener en la clínica para realizar la técnica y para no lesionarla. Entonces acá vamos a hacer la observación e inspección. Esa observación e inspección le pedimos al paciente que abra la boca lo más que pueda y va a exponer distintos sectores. Va a exponer la plica pteriomaxilar, que no es otra cosa que el recubrimiento mucoso del ligamento pteriomaxilar, la bola adiposa de Bichat, que es la proyección posterior, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como
almohadilla del carrillo, ¿sí? Y una zona de depresión, que es la depresión pterigomandibular. Esta es otra imagen para poder realizar la misma descripción. Fíjense ustedes en este surco que se forma. Esto nos da la pauta de que no es plano, de que existen estructuras que determinan zonas de mayor profundidad y otras zonas de relieve. Otra imagen en el lado opuesto, donde pueden ver la plica pterigomaxilar, la zona de depresión pterigomandibular y la almohadilla del carrillo que hace la proyección hacia adentro. Esto simula un reloj de arena donde confluyen ambas partes en la zona media coincidente aproximadamente con el sitio de punción, con la altura del sitio de punción, no en el sitio de punción de esta técnica. Y así tenemos que individualizar en ese sector lo que es la región pterigomandibular, el espacio pterigomandibular, la depresión pterigomandibular y la fosita. ¿Qué ven ustedes clínicamente de estas cuatro estructuras que se menciona que fueron descritas por Lindsay, que fue el autor de esta técnica? Pregunta: ¿cuáles de estos cuatro elementos ustedes pueden observar clínicamente? Hola. Sí, se ve, profe. Bueno, lo que no pueden observar es la región pterigomandibular de Lindsay, porque para poder ver la región pterigomandibular de Lindsay van a tener que hacer un corte frontal. Pero sí pueden decir que el espacio, la depresión y la fosita son observables clínicamente y que estas tres estructuras, el espacio, la depresión y la fosita, se encuentran comprendidas en la región pterigomandibular de Lindsay. ¿Se entendió? Ustedes van a ver un espacio pterigomandibular de Lindsay que va a estar entre la almohadilla del carrillo y la plica. Ese es el espacio. Van a ver una depresión pterigomandibular de Lindsay. ¿Por qué? Porque entre la plica y la almohadilla del carrillo hacen prominencia. Entonces va a dejar esa estructura en forma de reloj de arena como una zona más deprimida. Esa es la depresión. Y posteriormente, en el centro, es decir, justo donde se reúne la parte estrecha del reloj de arena, ¿sí? En esa zona existe una parte un poco más profunda que corresponde a la fosita pterigomandibular de Lindsay, que corresponde justo a la parte media, que no está sobre la plica, está justo en la parte media equidistante hacia arriba y hacia abajo. Ahí es donde está la flecha. Entonces, esa estructura ustedes lo pueden ubicar anatómicamente, lo pueden ubicar clínicamente. Van a hacer la palpación y fijación de los tejidos posteriormente. ¿Con qué dedo palpan el lado derecho del paciente? Pregunta. Bueno, el índice, profe. Con el dedo índice de la mano menos hábil. ¿Cómo va ubicado el dedo? La región palmar sería para el carrillo, profe. No. No. El pulpejo del dedo índice va en fondo de surco. ¿Está? El pulpejo del dedo índice va en el fondo de surco. Y el borde radial, ¿sí? El dedo índice tiene dos bordes. El borde radial es el que da hacia el pulgar. El borde cubital es el que da hacia el dedo mayor. ¿Sí? Entonces el borde radial del dedo índice se va a ubicar sobre ¿qué estructura anatómica? ¿O qué voy a palpar con el borde radial del dedo índice? La tabla externa puede ser, doctor. Sí, ¿qué elemento de la tabla externa? La La línea línea. obliqua. Correcto, la línea oblicua externa. Y desde allí, en esa posición, voy a ir hacia atrás siguiendo la línea oblicua externa, ¿sí? Va a continuar mi palpación. ¿Esa palpación va a finalizar, el movimiento va a finalizar en algún punto? Sí,
cuando llegamos al borde anterior de la rama montante. Entonces, ¿por qué? Porque el dedo choca con el borde anterior de la rama montante. Entonces, ese es el momento donde debemos girar el dedo. ¿Y cómo se ubica el dedo? Cuando se llega a ese borde anterior. ¿Cómo voltean el dedo? ¿Cómo queda el dedo en definitiva luego de llegar al borde anterior de la rama montante? El pulpejo hacia el carrillo. Pulpejo hacia el carrillo, correcto. Cuando hacen el giro de la mano y colocan el pulpejo hacia el carrillo, eso le va a dar la posibilidad de poder superar el borde anterior. ¿Y qué se encuentra inmediatamente por dentro del borde anterior de la rama montante? ¿Qué es lo que está por dentro y hacia atrás del borde anterior de la rama montante? ¿Qué estructura anatómica? Nervio bucal, lingual, No. ¿Qué estructura anatómica dura? La depresión coronoide puede ser. La depresión coronoidea. ¿Sí? Entonces la depresión coronoidea giran. Y hacia adentro de la depresión coronoidea, ¿qué encuentran? la espina Spitz, No, eso está mucho detrás, mucho más detrás. La plica. No, la plica no se palpa. Ustedes están palpando estructuras óseas. Les digo más, ustedes van más adentro y va a llegar un momento que van a llegar a una eminencia ósea que se llama cresta del temporal. ¿Sí o no? sí, Entonces, cuando giran el dedo, van a ubicar el dedo en ese espacio que está ubicado por dentro del borde anterior y la cresta. Que es el canal paramolar. Es la proyección posterior del canal paramolar. Tienen que ver anatomía. Yo le estoy hablando en chino básico si ustedes no están teniendo los reparos que le estoy diciendo. ¿Sí? Anatomía aplicada. Bueno, canal paramolar, dijo profe. es un canal paramolar que comienza inmediatamente por fuera de los molares inferiores. Mm, con otro nombre creo que lo habíamos escuchado. Bueno, ¿con qué nombre lo conocen ustedes? Porque la idea es ubicar la estructura anatómica independiente del nombre, porque de acuerdo al autor le dan distintos nombres. ¿Sí? Sí. A ver, no tengo imágenes de... Trígono retromolar, ¿no puede ser? No, el trígono retromolar es otra cosa. A ver si consigo encontrar una forma para poder explicarles. Vieron que el maxilar inferior es como una herradura y las piezas dentarias se colocan como una herradura por sobre la herradura ósea. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, La herradura dentaria es más estrecha, porque entonces hace de que todas las piezas dentarias estén volcadas hacia el lingual. Esa estructura ósea a nivel de los molares es un canal que limita por un lado la línea oblicua externa que continúa con el borde anterior de la rama montante y hacia adentro los cuellos dentarios que después continúan con la cresta del temporal. Ese canal es lo que se conoce como canal paramolar. ¿Lo tienen registrado de esa forma? no, ahora sí. Búsquenlo con ese nombre o a lo mejor lo encuentran con otra denominación, pero es una estructura ósea que difiere de acuerdo a la valoración antropométrica, si es lepto, meso o europrosopo, ¿no es cierto? Es más voluminosa en el caso de los europrosopos, que son los que tienen cara más ancha. Pero sí o sí hay que palparlo. Bueno, continuamos. El trígono retromolar que había dicho usted, no, esa es otra estructura que resulta de la furcación de la cresta del temporal
cuando se aproxima al alvéolo del tercer molar y ahí forma un triángulo. O sea, la cresta del temporal se divide en dos líneas y van hacia los ángulos distolingual y, vestíbulo distal y linguodistal del alvéolo del tercer molar, y ahí conforman una superficie triangular que es porosa. Ese es el trígono retromolar, que no tiene ningún tipo de injerencia en nuestra técnica anestésica. Sí se lo considera desde el punto de vista quirúrgico, pero desde el punto de vista anestésico no tiene ningún tipo de injerencia, ni tampoco se lo toma como reparo para la técnica anestésica. Sí, la cresta del temporal. Sí, el canal paramolar resultante. Bueno, entonces, seguimos con la maniobra de palpación, y cuando llegamos a la parte más posterior y giramos el dedo, ¿cómo va ubicado el dedo? Para finalizar la palpación y pasar al punto siguiente, que es la fijación de los tejidos. ¿Cómo va ubicado el dedo? ¿Qué tomo como referencia? ¿La uña puede ser? No. A ver, La ustedes, plica. no tampoco. Ustedes, para realizar la maniobra para finalizar la palpación y para iniciar la maniobra de fijación y mantener esa maniobra de fijación mientras que realizan la técnica anestésica, van a tomar como reparo el ángulo ocluso vestibular de los molares. Fíjense, acá, este es el ángulo ocluso vestibular de los molares. Y el borde radial, es decir, el borde del índice que va hacia el pulgar, va apoyado sobre ese ángulo ocluso vestibular. Entonces yo allí sí le puedo dar una valoración a la punta del dedo, porque si mi dedo está colocado en otro lugar, yo no puedo tomar como reparo la parte libre de la uña del dedo palpador. Si este dedo está ubicado en esta posición, yo puedo tomar la parte media y decir que estoy a 1 centímetro por sobre la superficie oclusal. Pero si el dedo está colocado en otra posición, este dedo no me sirve como reparo. ¿Se entendió? Por eso es que tiene que estar ubicado en el ángulo ocluso vestibular para que yo pueda usar el dedo como reparo. Si no, imposible. ¿Entiendo o no? Entonces quiere decir que ustedes, cuando van a hacer esta técnica, el dedo índice tiene que estar apoyado en este ángulo ocluso vestibular. No sirve el dedo traccionando el tejido, porque pierdo el reparo del borde libre de la uña del dedo palpador. ¿Está? ¿Se entendió o no? Sí, doctor. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense cómo se dispone el dedo en relación a los ángulos oclusos vestibulares. Y ahí la altura, la mitad del dedo, me va a dar justo con el punto de punción que voy a tener acá en relación a este elemento que es la plica. ¿Sí? Este punto blanquecino es lo que coincide con la depresión, con la zona de la fosita pterigomandibular del lince. Continuamos y vamos a hacer la palpación en el lado opuesto. En el lado opuesto se hace ¿con qué dedo? Con el pulgar. Con el pulgar. ¿De qué mano? Izquierdo, profe. Correcto. ¿Y cómo se ubica el operador para hacer la palpación para el lado izquierdo del paciente? Por detrás a la derecha. Por detrás y a la derecha del paciente. ¿Mirando hacia dónde? ¿Mismo lado? En el mismo sentido que el paciente. Mirando en el mismo sentido que el paciente. Fíjense que en la anterior no hablamos de eso porque en la medida en que no aclaremos que se ubica por detrás y a la derecha, se entiende de que el paciente, el operador siempre está a la derecha, enfrente del paciente y mirando en sentido opuesto. Acá se aclara de que tiene que estar por detrás, a la derecha y mirando en el mismo sentido. Entonces la palpación lo vamos a hacer con el dedo pulgar, como habíamos dicho. ¿Cómo ubicamos el pulgar en el maxilar? ¿Cómo va ubicado el dedo pulgar en el vestíbulo?
¿Me escuchan? Sí. Bien. El El pulpejo pulpejo va al fondo del surco. El pulpejo va en el fondo del surco. Correcto. Y el pulgar, para poder colocarlo en el fondo del surco, yo tengo que ubicar mi mano en el espacio de una determinada forma. Vamos a hacer el resumen, ¿sí? Para poder colocar el dedo en el vestíbulo, la mano menos hábil del operador tiene que dirigir el dorso de la mano hacia la cara del paciente. Pues si no, es imposible colocar, ¿sí? Si no, no puedo colocar el pulpejo en el fondo del surco. Entonces, el dorso de la mano va dirigido hacia la cara del paciente o hacia el plano sagital. Quiere decir que la mano, el dorso de la mano, paralelo al plano sagital, es exactamente lo mismo. Y desde allí se hace el recorrido hacia atrás, siguiendo con el borde cubital del dedo pulgar hacia atrás, siguiendo la línea oblicua externa y haciendo exactamente el mismo recorrido que hicimos con el lado derecho del paciente. Fíjese que el dedo va avanzando hacia atrás, el dedo comienza a girar cuando llegamos a la parte anterior de la cresta de la rama ascendente del maxilar inferior y posteriormente gira y toma como referencia los ángulos oclusos vestibulares nuevamente. Y fíjense que la mitad del borde libre del dedo, o lo que sería la uña del operador, es lo que me va a determinar el punto de punción. Si el dedo está colocado en otro lugar, solamente corriendo los carrillos, no me sirve como reparo, y el dedo tiene que servirme como reparo. Tiene que estar a 1 centímetro por sobre la superficie oclusales o la mitad del borde libre de la uña. Así dice la técnica, ¿no? ¿Ya se fueron todos? No, todavía. Siguen estando. ¿Sí? Sí, pero Sí, profe. 196 dice que están todavía allí. Para mí que se durmió alguno, pero bueno. Seguimos. Entonces, paso de la técnica, bisel hacia hueso con las mismas consideraciones que en todos los anteriores. Punto de punción. Va a ser rasante al aplico mandibular, rasante y por fuera. En la parte media del borde libre de la uña del dedo palpador. O a 1 centímetro por sobre la superficie oclusales cuando el paciente es dentado. O a 2 centímetros cuando es desdentado. Vamos para atrás. Esta es la aplica. O a 1 centímetro por sobre la superficie oclusales, o a 1 centímetro, o en la mitad de la uña del dedo palpador, que sería acá, rasante a la aplica. ¿Estamos? Tenemos opciones para poder determinar. Y en el caso del desdentado son 2 centímetros por sobre. ¿Sí? Por sobre el reborde. Bien, la dirección de la aguja. Siempre que hablamos de dirección, tenemos que dirigirnos en los 3 sentidos del espacio. Acá dice, desde premolares del lado opuesto, hacia atrás, hacia afuera y paralelo a la superficie oclusales. ¿Da referencia a los 3 planos del espacio? Pregunto de otra forma. ¿Esta dirección está correctamente enunciada? ¿Ustedes entienden así? Sí, ¿Sí? ¿Está bien? ¿Menciona los 3 planos del espacio? sí, sí. Correcto. Menciona los 3. Porque ese es un punto de confusión, porque acá dice hacia atrás y hacia afuera. Esos son 2 planos del espacio. ¿Fuera? ¿Que es por fuera de la plica que no, profe, o no? O sea, ¿Cómo? no es. Fuera es porque es por fuera de la plica, tipo, no es o sea, en la depresión. No, Tipo, esto es otra cosa. Siempre la punción se hace rasante a la plica pterigo-mandibular. sí, sí. Entre paréntesis, Fuera, siempre fuera. se hace por fuera. Porque si ustedes hacen por dentro, van a puncionar el constrictor superior de la faringe y el paciente va a entrar con sensaciones nauseosas. ¿Está? Porque en la plica pterigomandibular se inserta hacia adelante el buchinador y hacia atrás el constrictor superior de la faringe. Quiere decir que con esta técnica siempre se atraviesa un músculo plano que es el buchinador.
pero está contemplado dentro de los pasos de la técnica. Lo que no se debe atravesar es el constrictor superior de la faringe que está por detrás. Por eso es una aclaración, se hace rasante a la plica en el espacio pterigomandibular, en la depresión pterigomandibular. ¿Estamos? Por detrás de la plica ya no es más el espacio pterigomandibular. Por eso se aclara entre paréntesis, rasante a la plica y por fuera de la plica. Eso va entre paréntesis, aclarado. No es necesario que ustedes lo mencionen, pero se entiende de que la técnica se hace en el espacio, en la depresión pterigomandibular del INSA. ¿Se entendió hasta ahí? Pero ¿por qué yo le hacía la pregunta esta de que dice que van en los 3 planos del espacio? Va, porque va hacia atrás. Ustedes yendo del lado opuesto van a ir hacia atrás, porque están yendo hacia atrás. Hacia afuera, porque si van de la izquierda hacia la derecha, y si continúan, van a terminar superando las estructuras anatómicas, van a ir hacia afuera. Y la tercera dirección dice que es paralela a las superficies oclusales. Entonces ahí están las 3 dimensiones del espacio. Paralela, hacia atrás y hacia afuera. Esas son las 3 dimensiones del espacio. Por lo tanto, el enunciado ese que están viendo ustedes en el punto 3 es el enunciado completo. Y la profundidad son 5 milímetros para el nervio lingual y después 1,5 a 2 centímetros más para el dentario inferior, y volvemos a estar en un valor promedio de que habíamos hablado en la troncular dentaria superior, de 2 a 2,5 centímetros, cosa de que nos quede un margen de aguja fuera de los tejidos para que podamos retirarlo. El sitio de depósito es en el surco del cuello del cóndilo, y desde allí, por gravedad por un lado, y por cercanía, vamos a lograr una muy buena insensibilización, porque en ese sector discurre hacia abajo y hacia adelante el nervio dentario inferior. ¿Hasta ahí estamos? Pasos de la técnica. Fíjense, la aguja rasante a la plica. De otra angulación, el dedo en el ángulo ocluso vestibular a mitad del dedo palpador, o lo que es 1 centímetro por sobre las superficies oclusales, desde premolares, desde el lado opuesto, y paralelo a las superficies oclusales, hacemos la punción y la profundización. Continuamos hasta la profundidad máxima, dejando un margen de 1,5 centímetros aproximadamente de aguja fuera de los tejidos. ¿Sí? ¿Y qué zona vamos a insensibilizar? Acá viene la otra pregunta. Ustedes, cuando hacen la anestesia al dentario inferior, van a insensibilizar el nervio dentario inferior y los 2 ramos terminales del dentario inferior. Van a insensibilizar al dentario inferior, a sus 2 ramos terminales y al nervio lingual. ¿Cuáles son los 2 ramos terminales del dentario inferior? ¿Quieren que les repita la pregunta? ¿Cómo? Mentoniano, digamos que va para los incisivos. No, el mentoniano es la rama de bifurcación terminal externa y es un nervio eminentemente sensitivo para los tegumentos que cubren el maxilar inferior en la cara vestibular. Es un nervio que provee sensibilidad a las mucosas vestibulares, desde línea media hasta distal del segundo premolar. ¿Estamos? Y la bifurcación interna o el ramo terminal interno intraóseo es el incisivo. Ese provee de sensibilidad al hueso, al periodonto y a la pulpa dental de todas las piezas dentarias que se encuentran por debajo. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, a ustedes le preguntan, ¿cuántos son los ramos terminales del nervio dentario inferior? Son 2. Uno extraóseo, que es el mentoniano, y otro intraóseo, que es el incisivo. Por lo tanto, cuando ustedes hacen una troncular a la dentaria inferior y lingual, van a insensibilizar toda la mucosa lingual, desde la mitad de la lengua, piso de boca, borde de lengua, ¿sí? Y van a insensibilizar todas las piezas dentarias, pulpa, periodonto, canastillas óseas, y la mucosa vestibular desde línea media hasta distal del segundo premolar. Y va a quedar un sector
sensible porque hay otro nervio que interviene, que es el bucal, para los primeros, segundo y terceros molares inferiores. ¿Hasta ahí estamos? Dijo línea media del segundo premolar. De línea media, es decir, la línea que va entre los incisivos, línea media o plano sagital, hasta el segundo premolar. Ahora sí. ¿Te ubicas? Sí. Bien. Entonces quiere decir que vamos a tener que recurrir, en el caso de los molares, a una anestesia de complemento. ¿Cuál es la anestesia de complemento que recurrimos? Primer método de Sheldon. El primer método de Sheldon. Correcto. Acá están todas las estructuras que se anestesian por la insensibilidad del nervio mentoniano y todas las que se anestesian por haber anestesiado el nervio lingual. Esto es lo que les dije hace un momento. Y ahí vamos a recurrir al primer método de Sheldon, que es para insensibilizar al nervio bucal. Existen varias técnicas y esta es la menos traumática, más efectiva y la que menos inconvenientes presenta. ¿Sí? Esta técnica, punto de punción, bisel hueso, las mismas características que todas, y el punto de punción van a ser donde van a cortar dos líneas imaginarias y vamos a tomar para ello el reparo de la raíz distal del molar correspondiente. Si yo voy a hacer la extracción del primer molar, tomo la raíz distal del primer molar, o la raíz distal del segundo molar, o el equivalente de la raíz distal del tercero. Entonces voy a cruzar dos líneas imaginarias en función de estas raíces, que siempre se toma una vertical en relación al eje mayor y una horizontal que corta, y vamos a hacer la punción en relación a estas piezas dentarias en función de la ubicación de ese punto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la punción y esa punción no va a superar los 5 milímetros. Y como es una técnica supraperióstica, reviste las mismas características que el superior, que nosotros habíamos hecho en la dirección de la aguja, dos direcciones. Una primera dirección en 45 grados para acercarnos al periósteo y una segunda dirección de paralelización para ubicarnos lo más posible cerca de la tabla externa. ¿Estamos? Allí vamos a profundizar. Fíjense, acá estamos paralelizando. Y acá otra cosa que se puede ver es la referencia con la raíz distal. Y vamos a hacer una profundización total no más de 5 milímetros y vamos a depositar no más de un cuarto de anestubo y con eso es suficiente. Quiere decir que para extraer un molar inferior, yo necesito ocupar un tubo y un cuarto. Un tubo y un cuarto de anestésico. Y con eso logro una muy buena insensibilización. Así llegamos a este cuadro, ¿sí? Que fíjense, el incisivo central, lateral, canino, primer premolar y segundo premolar no precisan de anestesia de complemento. Si la técnica, si la troncular dentaria inferior lingual está correctamente realizada y no existen variaciones anatómicas de la distribución de los nervios, no se precisa anestesia de complemento. En cambio, para la extracción del primero, segundo y tercer molar, sí es necesario hacer una técnica de complementación, un primer método de Sheldon. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. Bueno, ahora, a modo de despedida, lo que quiero hacer es que ustedes tengan en claro cómo hacen la sujeción de las tablas antes de la extracción. En el caso del maxilar superior, ustedes van a sujetar las tablas del tercer molar superior izquierdo hasta el canino superior derecho, colocando el dedo índice en vestibular y el pulgar por palatino. ¿Anotaron eso? Para extraer desde un
tercer molar superior izquierdo, es decir, un 28, hasta el canino superior derecho, es decir, un 13, del 28 al 13, el índice de la mano izquierda va en vestibular y el pulgar va en palatino. Si van a hacer la extracción de un primer premolar superior derecho, es decir, 14 al 18, el índice va por palatino y el pulgar va por vestibular. ¿Estamos? ¿Tomaron nota de eso? ¿Puede repetir, profe, por favor? Bien. De el 14 al 18, el índice va por palatino y el pulgar va por vestibular. De un 13 a un 28, ¿sí? Del 13 al 28, va el pulgar por palatino y el índice por vestibular. ¿Sí? Por supuesto, el maxilar colocado a la altura del hombro del operador, y en el caso de la extracción en el maxilar superior, la posición de la superficie oclusal difiere si va a ser para hacer anestesia o para hacer extracción. Si van a hacer anestesia, siempre la superficie del maxilar superior se coloca paralelo al piso. Y cuando van a hacer la extracción, la superficie del maxilar superior se coloca a 45 grados con respecto al piso. O, lo que he dicho de otra forma, perpendicular al respaldo que está a 135 del asiento. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. En el maxilar inferior, para hacer la sujeción de las tablas, van a ir colocados los dedos de la siguiente forma. Del 38 al 43, es decir, del tercer molar inferior izquierdo al canino inferior derecho, van a colocar el índice en vestibular, el mayor por lingual y el pulgar tomando el borde basilar. Y los otros dos dedos, es decir, el anular y el meñique, van a ir rebatidos hacia la palma. Les repito, del 38 al 43, índice por vestibular, mayor por lingual, pulgar por debajo de la basilar. ¿Dónde se ubica el operador? Enfrente y a la derecha. ¿A qué altura está el maxilar? A la altura del codo. ¿Cuál es la angulación del asiento con el sillón? 90 grados, porque ustedes tienen que tenerlo lo más cerca posible. 90 grados. Ustedes van a hacer la extracción de un 38 a un 43. El respaldo del asiento debe estar a 90 grados con respecto al asiento. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Y para hacer, y otra condición más. En el maxilar inferior, para hacer la anestesia o la extracción, el maxilar debe estar siempre paralelo al piso. Las superficies oclusales deben estar siempre paralelas al piso. ¿Estamos? Y con esto finalizamos porque ya quedan menos de 5 minutos. Para hacer la extracción de una pieza dentaria del maxilar inferior desde el 44 al 48, el operador se va a ubicar a la derecha, por detrás, mirando en el mismo sentido que el paciente. Y va a colocar el dedo índice por vestibular, va a rodear la cabeza con el brazo izquierdo y va a colocar el índice en vestibular, el pulgar por lingual y los 3 dedos restantes tomando el maxilar inferior. ¿Se entendió? Eso es un extra que yo estoy viendo de que ustedes están teniendo errores en la clínica. De todas formas, eso tengo entendido yo que no va a entrar a este parcial, no sé, creo que no. Pero esa es la distribución correcta. ¿Se entendió? Sí, profe, lo entendió. Bien. ¿Alguna pregunta?
No, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, damos por finalizado, faltando 5 minutos para